Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Es un placer conocerlos, saludarlos en este momento. Mi nombre es Sandra Milena Rodríguez Beltrán y soy la persona que estará acompañándolos en las próximas sesiones de trabajo. Bienvenidos a nuestro módulo Teorías de las Organizaciones. En esta ocasión estaremos hablando sobre una temática bien interesante alrededor de las empresas y es la estructura organizacional. En este segmento 1 vamos a estar tocando temas tan interesantes como definir inicialmente qué es una organización y todo lo que hay alrededor de ella, todas esas variables o elementos importantes o interesantes que empiezan a afectar significativamente a las empresas. Es por ello que quiero invitarlo para que esté conmigo muy pendiente de este espacio, para que se sintonice y esté atento a todas las indicaciones y observaciones que vamos a ir desarrollando en este segmento de trabajo que tienen que ver directamente con el impacto que se genera en las empresas desde el dimensionamiento de su estructura organizacional. Entonces, vale la pena inicialmente definir qué es una organización y para eso quiero que me acompañe a realizar o que juntos podamos de alguna manera construir esa definición. Entonces, si yo le preguntara en esta hora qué entiende usted o cómo podríamos definir lo que es una organización, porque finalmente el módulo lo que pretende es abordar varias teorías contemporáneas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que hoy son elementos fundamentales para lograr el éxito en las empresas. Entonces, inicialmente es importante que nos preguntemos qué es una organización. Y obviamente aquí hay una definición muy clara y muy concreta sobre lo que podría ser una organización. Entonces sabemos que es el conjunto de dos o más personas que están trabajando en colaboración y en conjunto. Y es subrayado particularmente esta frase porque considero que cuando en las empresas no hay personas que están alineadas, no hay sinergia, no hay conexión entre ellas, no hay idoneidad entre ellas, difícilmente vamos a lograr un trabajo en conjunto. Y aquí tendríamos también que hablar de la diferencia clara y notable que hay entre trabajo en grupo y trabajo en equipo. Entonces, permítame un momento, quiero hacer la aclaración sobre la gran diferencia que existe en esos dos panoramas. Entonces, si hablamos de trabajo en grupo, yo podría atreverme a hacer una observación con todo el respeto, y es que cuando los estudiantes deciden hacer X proyecto en su carrera, en su formación, y el profesor les dice deben conformar equipos de trabajo, generalmente esa es la instrucción, ¿verdad? Entonces lo que hacen los estudiantes es conformar su grupo y repartirse o dividirse las tareas para al final o acordada una fecha reunir todo ese material, poder armar un documento o un proyecto o lo que el docente haya requerido y al final entregarlo. Pero si yo le preguntara en este instante qué tanto de lo que usted hizo lo pudo compartir con sus compañeros o por el contrario, qué tanto de lo que ellos hicieron usted lo conoció, lo indagó, lo debatió, pues difícilmente podrían en la gran mayoría de los casos decirme que fue así. Porque desafortunadamente cuando se trabaja en grupo se dividen las tareas, hay un pensamiento muy individualista, no hay claridad sobre el objetivo a cumplir, entonces de alguna manera se empiezan a perder los esfuerzos. Si yo llevara esta misma ilustración al contexto de las empresas, podría decir claramente que son aquellas personas que están en una organización y que sencillamente hacen una tarea, un trabajo esperando una remuneración, pero que no saben posiblemente o no están alineados directamente con los objetivos, con las metas de la compañía o de la organización. Y eso en algún momento puede ser delicado porque le está causando daño, y permítame utilizar ese término, daño a una compañía, una persona que no tiene sentido de pertenencia o que no tiene realmente claro el por qué está ahí, por qué su tarea o su labor puede llegar a ser importante o no. Entonces, ahí hay una diferencia marcada, una diferencia interesante en lo que es trabajar en grupo y trabajar en equipo. Ahora vámonos al otro lado. Cuando hablamos de trabajar en equipo, yo inmediatamente pienso en un equipo de fútbol y los caballeros que estén escuchando y viendo en este momento este video podrán entender de qué estoy hablando.
En un equipo de fútbol hay un número de participantes, que si no estoy mal son 11 jugadores, tienen claridad de sus posiciones, el director, la persona que está encargada de dirigirlos, los ha alineado dentro de la cancha de una manera estratégica porque cada uno de ellos cumple una función particular, ¿verdad? Ellos no pueden ir todos hacia el balón al mismo tiempo, no pueden todos estar en el arco, no pueden estar todos en ciertas posiciones, sino que están en ciertos lugares de la cancha, lugares estratégicos, y ojo con esa palabra, con un solo propósito y objetivo, y es ¿cuál? Poder meter un gol en el lugar del equipo del contrincante, ¿verdad? Eso mismo, esa misma ilustración que es tan clara y tan real, la debemos evidenciar en las empresas si hablamos de trabajo en equipo. Son personas que han sido alineadas por su líder, por su gerente, por su director, por esa persona que está dirigiendo el camino de las personas en una compañía, ha sido alineada de tal forma que logra aprovechar el talento, las competencias, las habilidades de cada uno de sus colaboradores para ir al cumplimiento de ese objetivo que persigue la empresa. Entonces ahí hay una diferencia notable y fíjese que en esta definición tan concreta o tan corta que acabamos de mencionar, ya empezamos a analizar elementos importantes y es esa gran diferencia. Para que exista una organización necesitamos trabajo en conjunto, necesitamos cooperación, necesitamos colaboración. Y si logramos tenerlo, pues sencillamente vamos a obtener como resultado el cumplimiento de una meta o de un objetivo, ¿verdad? Entonces, no lo olvide. Podemos hablar de que existe una organización cuando existe ese principio de unidad, de cooperación. Hay un trabajo en equipo que se fundamenta en el cumplimiento y desarrollo de estrategias para alcanzar una meta general. Bueno, entonces como ya hemos definido qué es una organización, pues es importante que también analicemos cómo funcionan esas organizaciones, ¿verdad? No sé si se ha dado a la tarea o se ha tomado el tiempo o el espacio para aquellos que trabajan, que están involucrados en una empresa en este momento. No sé si usted mismo se ha dado a la tarea de analizar el cómo funcionan, y cuando hablo de cómo funcionan no me refiero tanto al operativo, sino a nivel sistemático, cómo funciona una organización. ¿Cuáles son esos componentes importantes de una organización? Entonces, yo he pintado un esquema, un mapa, una estructura visual que nos puede ayudar a ilustrar o a entender con mayor profundidad lo que es una organización desde la vista o concibiéndola como un sistema. Si yo le preguntara en este momento o le pidiera que definiera qué es un sistema, pues seguramente usted me va a contestar que es un conjunto de pasos ordenados, que es un conjunto de procedimientos, que es una cantidad de elementos que se empiezan a engranar para poder cumplir con una tarea al final, ¿verdad? De hecho, yo siempre que pienso en un sistema me acuerdo de mi reloj. Entonces, si yo le pido que usted se quite por un instante el reloj y analice, bueno, en este no lo puedo ver tan claro, pero hay relojes donde uno puede quitarle esta tapa y ver el mecanismo interno del reloj, ¿cierto? Y podríamos incluso darnos cuenta que el reloj tiene un funcionamiento tan particular y tan exacto que no hay ninguna pieza que esté por ahí al azar, sino que todas tienen que engranarse de manera consecuente y de manera coherente. Eso mismo sucede en las organizaciones. Entonces, para ello, hemos concebido o se ha concebido a la organización como un sistema. Entendamos un sistema como un conjunto ya de elementos que se están uniendo para llegar a un propósito o a un fin, ¿ok? Entonces vamos a revisar la ilustración que tenemos, donde vamos a poder evidenciar que aquí necesitamos una entrada. Siempre se requiere una entrada en los procesos. Entonces, inicialmente, para que exista un sistema debe haber un input. Para aquellos que no conocen el término, input traduce entrada. Y aquí yo lo he ilustrado en este esquema visual. La entrada es todo aquello que activa el movimiento o el mecanismo de esa organización, entendiéndolo como lo que hace que la empresa realmente tenga una razón de ser o de vivir. Entonces, esa pregunta la hago con frecuencia y las respuestas pueden ser varias. Profe, pues la entrada es la gente, la entrada son los empleados, la entrada es la maquinaria, la entrada es X cosa.
quiero que vaya más allá y analice algo particular. La entrada es la razón por la cual las empresas existen y es tan obvia, es tan simple que no la vemos. Y la entrada siempre va a ser el cliente. La entrada va a ser ese requerimiento que hace él, esa solicitud, ese pedido, esa necesidad, todo aquello que el cliente está pidiendo o demandando de una compañía. En ese orden de ideas, ¿qué significa eso? Y esta es una reflexión un poco fuerte, y es que no tiene sentido que yo me ponga a producir zapatos, a producir muebles o a fabricar una serie de cosas si nadie me lo ha pedido, si no hay un cliente al que yo voy a llegar, si no hay un cliente que me va a comprar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso me lleva de alguna manera a pensar que para poder activar este sistema necesitamos que exista ese personaje, ese cliente, ese consumidor. Y él lo va a hacer a través de una solicitud, a través de un pedido, a través de un requerimiento. Entonces, cuando viene el cliente, golpea nuestra puerta, es porque él considera que esa necesidad que él tiene, nosotros como empresa la vamos a poder suplir de manera inmediata, de manera eficiente, y vamos a lograr la satisfacción. Pues obviamente yo sé lo que usted está pensando en este momento y es, profe, pero en la vida real no funciona así. El escenario ideal sería ese, que podamos satisfacer completamente esas necesidades de nuestros clientes. Entonces, un elemento importante va a ser la entrada. Entonces, el cliente va a proveernos esa entrada dentro de este sistema que estamos analizando. Ahora, en la gráfica, en medio, se ha reflejado algo que se llama el proceso. Y el proceso tiene que ver con todo lo que va a suceder a nivel interno en esa compañía desde que vinieron a tocar mi puerta. Entonces, posiblemente esa solicitud empieza a pasar por el área comercial, por el área financiera, después pasa a producción, producción lo envía a distribución, embalaje, y se fue para donde el cliente. O sea, hay un camino que recorre esa solicitud, por decirlo de alguna manera. Y ese camino está lleno de procesos, está lleno de tareas, está lleno de actividades que se deben ejecutar para poder llegar finalmente a esto, a lo tangible, en algunos casos, a los productos o a los servicios. Entonces, si observamos la gráfica, hay también una salida. Entonces, teníamos una entrada, vino todo un proceso, como lo acabo de mencionar, un conjunto de pasos, un conjunto de situaciones, y al final vamos a tener nuestra salida. Y la salida, quisiera que se tomara un instante, unos segundos para pensarlo. ¿Cuál será la salida? Entonces, posiblemente muchas personas me dirán, profe, la salida es la platica, la salida es la utilidad, la salida es el rendimiento, la salida es el producto. Pues yo puedo decirle hoy que la salida aquí es lograr la satisfacción del cliente, obviamente a través de ese producto, de ese servicio que se le entregó, pero es lograr la satisfacción del cliente. Ahora, hay algo importante aquí y seguramente cuando usted empiece a analizar todo el material, todos los recursos y el material que está disponible para usted en este módulo, se dará cuenta que las empresas de alguna manera hoy la preocupación sí está dada o su orientación, su atención está dada a satisfacer al cliente, y estamos de acuerdo. Pero ¿dónde se están equivocando la mayoría de las empresas? En quedarse en esa parte. Entonces vino el cliente, me compró el esfero, se fue feliz, yo me gané 5 pesos, los guardé aquí en mi caja fuerte. Pero resulta que ahí no terminó ese sistema, ahí no terminó este proceso, ahí no terminó esta tarea. Resulta que él se va feliz con el esfero para la casa, va a empezar a usar el esfero, y si el esfero realmente es lo que él esperaba y logró satisfacer sus necesidades y el esfero cumplió todas las expectativas, existe una alta probabilidad de que esa persona vuelva a nosotros para comprar no uno, de pronto 1000, o traer a sus amigos y a sus vecinos para que compren también esferos. Entonces, eso significa que de alguna forma, si nosotros hacemos bien la tarea, y esto ya empieza a ser un llamado importante para los gerentes que me están escuchando, para aquellos que están prontos a ser gerentes, la idea es que yo empiece a analizar cómo está este sistema dentro de las compañías, cómo se está desarrollando este elemento dentro de las empresas. ¿Realmente son coherentes esos procesos que se están dando? ¿Realmente son lo que esperamos entregar al final de un proceso? ¿Es coherente ese producto, ese servicio? Entonces es importante que usted lo analice.
y la salida que iba a ser la satisfacción. Obviamente, si logramos que haya una satisfacción plena, va a venir algo que se llama la recompra. Y eso tiene que ver también con la importancia de una actividad, de un elemento importante que es el servicio postventa. Entonces, en nuestro siguiente segmento estaremos analizando la importancia que tiene analizar todas las teorías contemporáneas dentro de las organizaciones para poder mejorar cada día más como empresa. Nos encontraremos en una nueva oportunidad.